Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos en una nueva edición con MSA Canal en tiempos importantes, tiempos de transformación, tiempos de oportunidad, tiempos de pandemia, muchos cambios en este instante, en este momento aquí en el planeta. Y para eso hoy día tenemos un invitado de lujo, un gran ser humano. Él es el doctor Jorge Carvajal. Estamos comunicados desde Colombia. Él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, pionero en la medicina bioenergética en Hispanoamérica, creador de la sintergética, también de Manos para Sanar. Además, fuera de ser un brillante médico, Jorge es a la vez filósofo, es científico de vanguardia, conferenciante, escritor. Desarrolla una propuesta médica que desde el espíritu de la síntesis integra los avances en la biocibernética y en teoría general de sistemas, la física cuántica, las medicinas tradicionales y los más modernos descubrimientos de la medicina occidental, a la sanación, concebida esta como el camino hacia la paz, hacia la armonía interior y a la solidaridad en las relaciones. Bienvenido, Jorge, aquí te vemos al otro lado de la pantalla. Bienvenido a esta conversación virtual, pero a su vez muy cercana. Edgardo, muchas gracias. Muchas gracias. Me asustas un poquito con todas esas cosas que dices. Bueno, ¿y quién soy yo? Pues un amigo, un hermano, un abuelo, ¿ah? Alguien que goza aquí con el paisaje, con la montaña y con las sombras que se nos vienen encima, porque esas revelan nuestra luz. Así que yo quisiera decir que soy común y corriente como la gente, sí, que vamos juntos de la mano en esta aventura de humanización. Sí, pero igual yo creo que hay que reconocer los méritos que uno tiene y tú eres un ser humano muy integral que has llevado la medicina al campo de la conciencia y lo has integrado y además lo estás realizando permanentemente y se lo estás enseñando a muchas personas. Bueno, tratamos de dar nuestra nota, pero este es un coro, ¿no? Uno es una vocecita dentro de esa gran voz de la humanidad, en las que tal vez los que hablan menos son los que tienen la nota más significativa. Así que el agricultor o el campesino o el de los pies descalzos o el médico, el que está en cuidados intensivos, todos ellos hacemos parte de esta canción maravillosa que llamamos humanidad. Muchas gracias, Jorge, por estar. Y para quizás iniciar la conversación, cuéntanos cómo te has sentido, cómo has vivido lo que está viviendo hoy día en nuestro planeta, esta famosa pandemia y toda la transformación que están ocurriendo. Bueno, a ver, esto no es tan súbito. Yo creo que hemos tenido 5 grandes extinciones planetarias, que a comienzos de este siglo ya tuvimos un primer aviso con la economía y no nos dimos por enterados, no nos dimos cuenta prácticamente que los coronavirus también se asomaron por ahí tímidamente y cayó una gotera y esperamos no a corregir la gotera, sino que se nos cayera el techo encima y que todo esto realmente es la punta del iceberg. Yo realmente creo que es la última gota que derramó el vaso. Quiere decir que para mí realmente no es nada nuevo, es algo que ha venido ocurriendo lentamente, profundamente, que pretendió despertarnos, pero como grupo humano no nos despertamos. Entonces me parece, aquí entre nos, sinceramente, me parece algo maravilloso, me parece una oportunidad única y feliz para nacer, para no volver a las antiguas andadas, para cuestionarnos nuestra vida, para cuestionarnos nuestro papel en ese gran ser que llamamos la Tierra, para sentirnos células vivas de este planeta. Y obviamente con esto, ¿qué nos está diciendo el virus? Que para mí es parte de un proyecto de inteligencia que simplemente se expresa a través de esa nanopartícula. Nos está diciendo, uno, que la vida es con nosotros, que la Tierra es con nosotros.
Dos, que esto no es de los pobrecitos o los del tercer mundo, que entre otras cosas a los del sur y a los del tercer mundo, por razones que podemos discutir, les ha ido mucho mejor, ¿no? Que esto es con el norte, que esto es con la riqueza. Digamos que esto nos está desnudando, nos dejó en pelotos, como decimos, Sí. pero es una maravilla que nos quitemos nuestro vestido de harapos, que revelemos nuestra piel desnuda, nuestra vulnerabilidad, que nos humanicemos, no porque nos tocamos afuera, porque estamos en contacto físico, sino porque tenemos una antena maravillosa que es nuestro corazón, que se comunica a distancia, una antena maravillosa que es el ADN, que se comunica con el sistema solar y con el universo, que somos no locales. Es lo que nos está enseñando este virus, así que te digo que yo me siento muy contento, no por el virus, sino porque yo me siento contento normalmente, porque si uno es un aprendiz, si uno está aprendiendo, está contento. Así que qué bueno que seamos aprendices. Ahora muchos plantean, Jorge, que de buena forma, eh, bueno, que este virus también es una frecuencia, y uno se conecta a esta frecuencia o aumenta, que es una oportunidad también de aumentar nuestra frecuencia vibratoria e ir conectarnos a un mayor nivel de conciencia, porque claramente ha habido, digamos, la transformación, hay una transformación global en el planeta en todas las áreas que tú mismo lo has planteado, y aparentemente la debilidad principal es nuestra falta de conciencia, ¿no? Yo creo que es un despertador en ese sentido, como todo lo que existe es vibración, un virus es un patrón de organización de moléculas y de frecuencias, un virus emite, recibe, es una pequeña antena de alta frecuencia y en ese sentido está en relación con nuestra propia conciencia y con la evolución. Si nosotros vemos el virus en el contexto de la naturaleza, pues vamos a ver que hay un continuum entre los virus, los hongos, las micobacterias, las bacterias gram negativas, los gram positivos. Realmente eso es una onda de inteligencia, es una onda de vida. Y esa onda de vida está entrando en resonancia en este momento con nuestras células. Y no de cualquier manera, porque es que está tocando primero nuestro sistema respiratorio, el aliento de la vida, la voluntad de vivir que está en relación con la respiración y con los pulmones. En segundo lugar, está tocando nuestro sistema vascular. Es bien interesante porque los receptores del virus corresponden precisamente a esos receptores que tienen que ver con la regulación de la perfusión vascular y de la presión arterial. En tercer lugar, y esto es muy importante, está tocando nuestro glóbulo rojo, el núcleo de nuestra vida, el núcleo M, nuestra hemoglobina. Quiere decir que está tocando el sistema respiratorio y el sistema vascular y a través de ellos está generando un trastorno multisistémico. Y por último, está generando está revelando una fragilidad de nuestra inmunidad, es decir, que nuestra inmunidad está esclerosada, está envejecida, está fatigada por lo que hemos hecho con la vida, por la forma de vivir, por la forma de nutrirnos, por la calidad de nuestra alimentación. Y es bien importante porque las personas de más alto riesgo son personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes, en general personas que tienen lo que llamamos el síndrome metabólico, pues el síndrome metabólico es una característica de nuestra cultura consumista, de nuestra civilización, digamos, que está revelando que precisamente aquellos que les sobra en el sentido del peso, en el sentido de la abundancia, de los excesos, está revelando que allí hay una mucho mayor fragilidad porque hay un mayor envejecimiento de la inmunidad. Así que aquí tenemos muchísimas lecciones por aprender en torno del virus y no podemos viralizar el análisis de esto. Es decir, que nos hemos ido tanto detrás del virus y las condiciones del virus y hemos discutido tanto respecto del virus, de si es una manipulación genética, si hay fuerzas oscuras, que seguramente de eso vamos a hablar también detrás de todo esto, o realmente qué nos está enseñando, independientemente de su origen, qué podemos aprender y cómo podemos no solo sobrevivir, sino vivir con dignidad.
generando nuestro aporte a la humanidad, dando lo mejor de lo que somos. Justo. Y de acuerdo a lo que tú estás planteando, Jorge, ¿tú ves que realmente se está produciendo una transformación planetaria a nivel de en todas las áreas? O tal como tú transmitiste un poco al inicio, han habido muchas transformaciones y esta una más, porque hoy día, tal como tú planteas, se habla que el virus también, como un implante, de alguna forma también estamos en un proceso de cambio de civilización, se dice. ¿Cómo lo ves tú? A ver, esto es mucho más profundo de lo que pensamos. Mm. Es una transformación, es una verdadera transmutación, es un cambio alquímico en el todo planetario. Digamos que vivimos un periodo de gestación y ese periodo de gestación obviamente tiene sus cambios a nivel embrionario y a nivel fetal, pero llegó el momento del parto y el momento del parto todo se acelera. Es un momento de intensidad, de presente, de presencia. Estamos, y valga bien la palabra, coronando. En este momento realmente podemos nacer a una nueva vida, podemos dar a luz, nos podemos parir o simplemente nos podemos quedar ahí en el canal del parto y eso implica involucionar. Es decir, que estamos en un punto limítrofe que representa mucho más que una tercera guerra mundial, ¿sí? Porque esto ya no está tocando ciudades y civilizaciones, sino que está tocando la mitocondria, el núcleo de la célula, de todos los seres humanos, desde la perspectiva biológica, económica, social, pero esto ya había tocado el planeta a través de los grandes movimientos sísmicos, a través de los incendios forestales, que obviamente no siempre fueron causados por pirómanos, ¿no? Aquí está involucrado el todo planetario, el reino débico, el reino angélico. De pronto nosotros creemos que estamos solos evolucionando en este planeta, pues realmente hay dos grandes corrientes, la corriente de la humanidad y la corriente débica, una corriente de amor y otra corriente de inteligencia que cuando se unen se genera un solo cauce para que el plan de la vida, la voluntad se pueda revelar. Pero esto implica, imagínate, Edgardo, que la Tierra es un ser vivo, no, vamos a tomarlo como hipótesis, y que todo esto que nosotros vemos es el cuerpo en el que ese habitante interior que llamamos el logos planetario habita. Pero imagínate que como todos los seres vivos, como toda la gran cadena de la evolución, también este se experimenta expansiones de la conciencia. Esas expansiones de la conciencia son iniciaciones, así como tú expandes tu conciencia y tú te inicias y tú pasas un portal hacia un estado de conciencia superior, pues de la misma manera el logos planetario, y es lo que nos dicen las más antiguas tradiciones, en este momento está en un proceso de iniciación, es una iniciación mayor, es una transmutación. Y obviamente, yo lo digo frecuentemente, ¿cómo será que el logos planetario estornude, ¿no? Que le dé una gripa, ¿no? ¿Cuál es la sacudida que se da a nivel de la geología planetaria, a nivel de los reinos de naturaleza y obviamente a nivel de la humanidad que hace parte de la naturaleza? Pero ¿por qué razón es tan duro para la humanidad? Sí, porque es que nosotros somos síntesis de la evolución de los reinos de la naturaleza que van ascendiendo a través de nosotros. O sea, que los cambios mayores en la perspectiva biológica que está ocurriendo, en la perspectiva económica, en la social, en de las relaciones humanas, en de la imagen de nosotros mismos, se está dando en nosotros como una síntesis de esa naturaleza que va a ser. Y entre todo esto podríamos pensar, Edgardo, que es que nosotros somos un órgano de ese gran sistema que llamamos el ser que habita en la Tierra, el logos planetario, como el reino mineral y el reino vegetal, digamos que son órganos o sistemas o chakras. Nosotros, dice, es antigua, esa bellísima tradición de la sabiduría perenne, constituimos el quinto centro o el quinto chakra del logos planetario. Eso tiene que ver con la voz, con la palabra, con la creatividad, con el verbo que se encarna, con esa vieja concepción
de que el hombre está hecho a imagen y semejanza del creador, es decir, que el hombre es co-creador, que nosotros participamos de la creación y obviamente podemos participar también de la destrucción si no utilizamos adecuadamente nuestra condición humana. Exacto. ¿Y cómo, de acuerdo a lo que tú dices, Jorge, hoy día hay se puede decir un riel de donde la distopía ya está actuando en lo real hoy día, está todo distópico. Y por otro lado, hay otro riel que está el desarrollo de la conciencia. ¿Cómo tiene que llegar un momento en que se integren estos dos rieles para llegar a un mayor equilibrio? A ver, yo creo que el antiguo orden es la materia prima del orden nuevo. Tenemos no solo un cambio de paradigma, es que con un nuevo paradigma los otros no desaparecen, sino que se hacen parte del nuevo, se integran y se funden dentro del nuevo paradigma. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El antiguo orden o las ruinas del antiguo orden. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues que todo está revuelto, afortunadamente, porque lo que no se revuelve no se disuelve y lo que no se disuelve no se resuelve, o sea que está en su proceso de resolución. Yo digo, es una gran alquimia en el que nosotros cogemos los antiguos elementos, los unimos, los revolvemos, los agitamos, no solo afuera, sino en nuestro corazón, y hay algo nuevo que va a emerger. Es un orden emergente en cierta forma impredecible, pero es bien claro, Edgardo, que el nuevo orden pasa por el desorden, es decir, que si no nos ponemos al rojo vivo, si no desordenamos las antiguas estructuras esclerosadas, no vamos a poder acceder como planeta al nuevo orden que todos añoramos y que seguramente todos vamos a dar a luz en ese túnel del parto que estamos viviendo. Así que yo veo que el desorden es necesario y que hay que canalizarlo. Recuerdo en este momento un graffiti que a mí me llamó mucho la atención, eso salió por internet, que puso alguien en el metro de Hong Kong. Sí, el graffiti decía, yo no quiero volver a la normalidad, porque es que la normalidad es el problema. El problema es nuestro orden desordenado, que nos llevó a la injusticia, a la explotación de la naturaleza, al cartel de la indiferencia, como si el mundo, la vida, las especies de la naturaleza no fueran con nuestra propia naturaleza. Así que todo ese orden fue sometido a un incendio, a un gran fuego en este momento en que literalmente estamos derretidos en esa nueva aleación, en esa nueva humanidad a la que vamos a emerger. Las dos corrientes se unen, es decir, que la corriente del antiguo orden disuelta como una distopía, las cosas están fuera de lugar, pero caen en este cauce que las ordena, de tal manera que yo veo en el virus también un agente ordenante, porque no habíamos escuchado. Y si tú tuvieras que recomendar algo, por ejemplo, hoy a tantas personas que están viviendo en esta entropía, en el caos, en el miedo, en no saber qué va a pasar, asustados, perdiendo, etcétera, etcétera, eh, hay tanta cosa social también, violencia? ¿Qué es lo que podrías plantear? ¿Seguir luchando contra eso o irse, o olvidarse y repensar todo de nuevo y empezar a co-crear, a crear, etcétera? Porque hay A ver, muchísima yo gente hoy creo, día con mucho miedo, por ejemplo. es normal, el miedo es necesario, ¿no? Porque el miedo te interioriza. Si tú no te dejas congelar, el miedo te acerca a ti, el miedo te hace consciente de tus propios límites. El problema no es el miedo, el problema es cómo lo afrontamos, cómo lo vivimos y lo podemos vivir de dos maneras. Uno, resistiéndonos, y resistirse es quedarse en las orillas de la corriente de la vida a ver si esta corriente arrasadora no nos lleva. Y lo segundo es convertirse en la corriente, convertirse en el presente. Esa corriente no está sucediendo afuera, esa corriente está dentro de nosotros.
Así que si tú acudes a tu presente, a tu silencio, al vacío de tu presencia, si tú encuentras tu esencia y sabes que tu esencia es un proceso de cambio permanente, que lo permanente en tu presencia es la impermanencia. Y si tú te das cuenta en presente que esto ya va a pasar, esto también va a pasar, todo pasa. La esencia de la creación y la esencia de la evolución es la impermanencia. Si tú simplemente te sumerges en el río y sabes que eres nuevo permanentemente con el río, porque el río nunca es igual a sí mismo y vas fluyendo, entonces vas a encontrar una oportunidad maravillosa y es encontrarte contigo mismo. Y cuando te encuentras contigo mismo, encuentras el universo y el sentido que estabas buscando afuera. Esta es una oportunidad del camino de regreso, que nos quitemos el vestido de harapos que nos habíamos puesto, que como el hijo pródigo regresemos a nosotros mismos, que encontremos nuestro corazón desnudo, que es el mejor escudo, que admitamos nuestra vulnerabilidad, porque puede ser la más grande de nuestras fortalezas, que tengamos la resistencia del diamante, pero como el diamante tengamos la transparencia, la coherencia, la honestidad para dejar pasar la luz, nuestra propia luz, que nos podamos convertir en nuestra verdad, esa verdad profunda y subjetiva, que no es la verdad de las noticias manipuladas y de las fake news. Esto va a pasar, sí. El problema es que esto no te pase por encima, ¿no? Esto va a pasar si tú te conviertes en esa corriente viva. Vas a encontrar algo maravilloso, que en lugar de ser una catástrofe, va a ser la medicina más maravillosa del mundo para desnudarte, para revelarte, para fortalecerte, para ser exactamente quien tú eres. Y lo otro, a ver, yo siempre pienso, ¿y qué es lo más grave que puede ocurrir? Pues que uno se muera, pero ¿qué tanto es eso? Sí, es que vivir, Edgardo, es respirar. Inspiramos y a eso lo llamamos la vida. Expiramos y a eso lo llamamos la muerte. Tal vez lo que más sabe hacer el ser, el alma que nosotros somos, es respirar, es nacer y morir. ¿Y qué tenemos con la muerte? Pues que con la muerte nada se pierde. Pues se pierde el cuerpo, pero que este es el vestido. Nos bajamos de la mula y nos montamos al avión. ¿Qué más da? Cambiamos de dimensión, es decir, que cambiamos nuestro modo de presencia. Y ahí podemos comprender una cosa: ¿a qué tememos? Tememos perder. Y lo peor de todo pudiera ser que perdiéramos la vida, pero ya sabemos que la vida no se pierde, que la vida es continua. Si yo me digo, en el ser nunca nada se puede perder, y me asocio a ese ser que soy, se me acaba el temor de la muerte, y cuando se acaba el temor de la muerte, por fin reconozco la vida, disfruto la vida, esa corriente permanente que yo soy. Así que esto nos ha confrontado con la muerte. ¿Se murió el abuelo? No, no se murió el abuelo. Tú cierras los ojos y sonríes, y ¿dónde está el abuelo? Está en tu corazón. Y ahí está su recuerdo. Y ahí tienes lo mejor de su herencia, lo mejor de su vida. Bueno, y si fueras un poquito materialista, no te preocupes, porque tu abuelo está en tus células, está en tu genoma. El patrón de información sigue vivo dentro de ti. Los sueños del abuelo no han terminado, porque los sueños del abuelo siguen soñándose dentro de tu cuerpo y dentro de tu proyecto de vida. Y seguramente esos sueños un poco diluidos van a continuar en los hijos y en los hijos de los hijos. Así que nosotros tenemos un tiempo y un espacio que es el ahora y aquí, el presente. En el presente todo el pasado, en el presente todo el porvenir, en el presente el ser que tú eres, en ese presente la frescura de la inocencia, la fluidez, porque en ese presente te estás muriendo, pero también estás naciendo. Y cuando tú mueres y naces a un tiempo, te puedo decir una cosa, Edgardo, estás viviendo, estás vivo. Así que la muerte y el nacimiento son las dos riberas de la vida. Metámonos en este cauce. Es turbulento y es muy peligroso. Es muy peligroso desde la orilla. Pero si tú te lanzas a la corriente y te conviertes en ella y vas a la velocidad de la corriente, los cambios van a ser muy rápidos, pero tú vas a estar en presente, es decir, vas a experimentar la quietud del presente y de la presencia.
qué bueno es que nosotros descatastroficemos, por un lado, y por otro lado, que no empecemos a buscar chivos expiatorios. ¿Qué más da que fueron los chinos o los rusos o los otros? Para mí no tiene sentido. A ver, el virus lo envió Dios, lo envió el demonio, lo enviaron los chinos, lo envió el uno o el otro, se escapó de un laboratorio. No, independientemente de eso, de donde haya salido, ¿qué es que revela vulnerabilidad? Que reveló nuestras sombras, que es la única manera de conquistar nuestra luz, de despertar, de nacer a la conciencia que necesitamos en este momento para emerger con todos. Y es fantástico lo que dices, y quizás sería el momento de ir comprendiendo lo que no somos, ¿no? Claro, claro, sí. Claro, Edgar, esto es bien simpático, pero a mí me dice, ¿y quién es uno? Pues uno, ¿qué diablos va a saber quién es uno? Pero lo que sí puede conocer es lo que uno no es. Y cuando uno reconoce lo que no es, automáticamente es lo que ya es. No hay que conocerlo, digamos, hay que reconocerlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Entonces uno aprende muchas cosas en la vida, pero todo se reduce a saber por dónde no es, ¿sí? Porque por donde es, ya es el camino del ser que uno es. Exactamente. Tú también hablas, y yo lo noté en una nota sobre la unidad y la diversidad. Tú planteabas, tú dices lo siguiente: podríamos preguntarnos por qué tantas veces nosotros nos desconectamos de nosotros, de los otros y de todo lo otro. A nivel humano, la opción de separarse es posible, aunque ello implique la negación de nuestra misma esencia. La unidad no es algo que se consigue, es lo que se es. Tratar de conquistarla afuera no tiene sentido. Claro, claro, Edgardo, tú eres universo. Uno es que estudia astrología y ve las constelaciones por allá lejos, y ve la Osa Mayor, y Chile, las Pléyades, y habla de los extraterrestres. A mí me da risa porque tú eres un extraterrestre y tienes cara de extraterrestre, Edgardo, ¿no? No te lo han dicho. Tienes cara de extraterrestre. Claro, tus glóbulos rojos no son de aquí, el hierro viene de una explosión de supernova, cada uno de los elementos de esta Tierra viene de las estrellas, esta es una Tierra de segunda generación, quiere decir que tú vives bajo la égida de este sistema solar, pero este sistema solar es tan viejo como el universo y en última instancia todos partimos del Big Bang. ¿Y quién éramos nosotros? Nada. ¿Y quién éramos nosotros? Todo con todo lo otro, ¿sí? En ese vacío profundo e intenso que fue nuestro punto de partida, de allí todos partimos, llamémoslo el Big Bang o llamémoslo Dios o el agujero negro, no me importa. Lo importante es que tenemos el mismo origen, es que somos de la misma esencia, del vacío y de la nada, y de allí se fueron diversificando todos los seres y las cosas. Pero si yo fuera reduccionista, vería en ti, Edgardo, pues protones y neutrones y electrones y partículas subatómicas y nada más. Pero aquí la magia de Edgardo absolutamente único, con una huella digital como no hay dos en el mundo, ¿sí? Con un proyecto psíquico que no es comparable con el de ningún, como esa esencia, esa unidad. Hizo un viaje prodigioso hasta la diversidad, la unicidad, la identidad que tú tienes. Pero al fin y al cabo esa identidad es producto de la unidad que partió un día la diversidad hasta que en un momento de regreso como el actual, nosotros emprendemos el sendero de retorno a la unidad que somos. Entonces encontramos que esa diversidad de todos nosotros nos cura para regresar a la unidad. Y encontramos esa unidad adentro y encontrándola, les dejamos el sendero del buscador que sale a encontrar el sentido del mundo afuera. Y entramos en el sendero de ese antiguo arquetipo, el amante que emprende el sendero de regreso y al encontrarse consigo mismo se encuentra con Dios y con el universo y encuentra que el universo era interior. Pero si yo sé que soy un universo, me maravillo con el universo afuera, ¿no? Porque ya lo tengo adentro y entonces quiere decir
que si veo la flor, no es que estoy viendo una flor externa, estoy floreciendo desde adentro, soy flor con la flor, soy pájaro con el vuelo del pájaro, soy todo lo otro, soy el río, y en ese momento me convierto en universo, estoy contento porque yo sé que el microcosmos refleja el macrocosmos, pero eso no es un antiguo decreto de ningún sabio, no, eso es una realidad cotidiana. El universo es interno. Yo cuando veo el sol no está afuera, lo veo detrás de mi retina, lo percibo con mi cerebro, lo interiorizo, lo concibo al interior, estoy recreando el universo adentro. Así que cuando nosotros lo reconocemos, ya no nos vamos a separar. Porque claro, se nos dio porque éramos más importantes, porque éramos superiores, nos dividimos entre los blancos y los negros y los mestizos y los mulatos y dejamos a los amarillos de lado. No, esto es un arco iris maravilloso y ese arco iris es lo que forma el tejido de la humanidad. Y esta historia tal vez comenzó cuando dos átomos de helio generaron ese misterioso proceso de fusión, de integración, que es lo que produce la vida en la Tierra. La vida en la Tierra no la produce una explosión atómica, no es que se bombardearon los átomos de hidrógenos y se fisionó su núcleo y explotó su energía, es todo lo contrario. La energía de la evolución es una energía de integración, es una energía de fusión, es la energía del amor que es el agente de la integración y la fusión. De tal manera que cuando vamos hacia el separatismo, hacia el egoísmo, hacia el orgullo, hacia la discriminación, vamos exactamente en dirección contraria. Cuando me dicen, ¿qué es la magia negra? Eso es la magia negra. La magia negra es utilizar la economía para explotar al hombre, es usar el capital financiero como lo estamos usando. Ya estamos a puertas del día del trabajo. Qué bueno que nosotros aprendiéramos y supiéramos que el trabajo es realmente lo que produce el dinero, pero el dinero es trabajo acumulado y ese trabajo acumulado yo no lo puedo meter en un banco a especular, tiene que reivindicar la vida, liberar la vida. El problema del mundo en este momento no es por lo que falta, es por lo que sobra. Botamos alimentos al mar para sostener los precios alrededor del 30% de los alimentos con las basuras del primer mundo. Podríamos resolver el problema de la educación y de la nutrición del tercer mundo. Son cosas tan simples como esa. Así que sobra dinero. Hay dinero más que suficiente para redimir el planeta, para descontaminar la tierra, para que no haya más hambre en el mundo, para que un niño no muera todos los segundos de hambre. Eso sí que es un tsunami. Hablamos del virus y de las muertes por el virus, pero realmente esa muerte violenta y cotidiana del hambre que nosotros pudiéramos resolver ha generado un gran karma planetario. Y enos aquí que es que la naturaleza nos cobra de contado, como decía estos días el Papa Francisco, que a mí me encantan algunas de sus expresiones sencillas y profundas. Decía, Dios perdona, Dios es el que perdona, Dios es un Dios del amor, pero la naturaleza no te perdona nunca, ¿no? Nos está cobrando de contado la naturaleza, en nuestra propia naturaleza, lo que le hemos hecho a la tierra. Obviamente, no solo a la naturaleza externa, lo peor es a la tierra del hombre, a la naturaleza humana que hemos desconocido con el tipo de manejo de la economía, el tipo de relaciones humanas, el tipo de manejo de la ciencia. Tenemos frecuentemente una ciencia sin conciencia, una ciencia dirigida por multinacionales en que lo que se investiga y lo que se concluye y lo que vende no es lo que le sirve a la humanidad, sino lo que le sirve a unos cuantos inversionistas. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Mira, Edgardo, el único temor que yo tengo después de todo esto es que volvamos a las antiguas andadas, es que no aprendamos la lección, es que no aprovechemos esta quizás la última oportunidad para generar un estado de regeneración en el todo planetario a partir de nuestras relaciones humanas y nuestras relaciones con la naturaleza.
Bueno, un poco a eso iba una pregunta anterior que te había realizado de cómo podemos ir actuando frente a lo que tú planteas. Por ejemplo, Emilio Carrillo, no sé si lo conoce, un español, él habla, por ejemplo, que hoy día hay que implementar una disidencia consciente, que es en el fondo ser disidente, pero constructivo, el ir aportando un mundo nuevo. Un poco a eso iba la pregunta hacia ti también, para no tener ese gran riesgo de volver hacia atrás. A ver, yo creo que Gandhi había dado la respuesta hace mucho tiempo, sí. La disidencia no puede ser un asunto intelectual, sí. No puede ser simplemente un asunto reactivo, emocional. Si la disidencia no se imprime en la vida, no se imprime en nuestro carácter, no se imprime en nuestra propia biología, en nuestra epigenética. Yo digo que la disidencia tiene que convertirse en un asunto genético, un cambio de dirección que viene del cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de cultivarnos. De tal manera que para mí la propuesta es muy sencilla. Sé tú el cambio que tú propones para el mundo, ¿no? ¿Cuál es el anhelo que tú tienes, el profundo deseo que hay en tu corazón de un mundo nuevo? ¿Cómo sería en ese mundo nuevo, no las relaciones entre la ONU y los gobiernos, sino tus relaciones con tu mujer, tus relaciones con tus hijos, las relaciones contigo mismo, las relaciones con el planeta, sí, pero ¿qué es lo que tú consumes? Claro, tú te afeitas con una cuchilla de afeitar que te cuesta a lo mejor $1, pero que le va a costar $100 al planeta para deshacerse. Tú utilizas todos los detergentes y todas las cosas que se van por el baño y que van contaminando el planeta. Hay gente que se está muriendo de sed. Vamos a tener tal vez el problema más grave en este planeta, es el estrés hídrico. ¿Cómo utilizas el agua? ¿Cómo te lavas las manos? ¿Cuánta agua utilizas en la ducha, en la mañana? Yo digo, la gran disidencia es la de que tú despiertes a tu responsabilidad, porque este no es un asunto de los médicos, ni de más respiradores, ni de los servicios de urgencia, ni de que los gobiernos se arruinen y dediquen mucho más su economía a fortalecer los sistemas de salud. El sistema de salud eres tú. Esa es la retaguardia, digamos, que nos están metiendo gol el equipo del virus y nosotros, y nos están fusilando los arqueros, que son los médicos, porque la medular y porque la delantera falló. ¿Y quién es la delantera? Nosotros. ¿Y de qué está hecho? De nuestra actitud. Pues nuestra actitud no es algo trascendental por allá, sino es lo que vivimos en la vida cotidiana. Y yo digo, no consumas más, ¿sí? Porque te estás suicidando y estás asesinando la tierra, estás asesinando la naturaleza. El problema no es lo que venden los supermercados o lo que te venden las multinacionales. El gran poder del mundo es el del consumidor. Si nosotros tenemos una demanda consciente y un consumo consciente por la misma ley de la oferta y la demanda, todos esos productos sin valor que intoxican nuestra vida van a perder totalmente su valor, no van a poder ser vendidos. Si nosotros entramos en un mundo de conciencia, que es el mundo de la economía del bien común, es decir, que aquello que yo hago con mi economía se lo estoy haciendo al mundo también, que aquello que me sobra está contaminando al mundo, que lo que me sobra es una evidencia de lo que falta. Así que mi propuesta es muy sencilla. Y si fuéramos el alma que somos, y si no nos confundiéramos con lo que no somos, con el poder, con el placer, con los sentidos, y restauramos nuestro ser, el ser que somos, pero para ello hay una cosa muy sencilla, ¿sí? El primer paso hacia el contacto con el alma se llama responsabilidad. Y responsabilidad es la capacidad de responder por ti, por tus relaciones, por tu economía, por tu familia, por los dones que la vida te ha dado, por tus talentos. Esa es la responsabilidad. Y eso es propiamente humano, porque yo no le puedo pedir responsabilidad a mi gatico o a mi perro, sí, pero a mi hijo y a mí mismo sí me puedo exigir responsabilidad. Responsabilidad es entrar en un mundo de correspondencia, de resonancia armónica. El mejor aporte que tú puedes darle al mundo es tu responsabilidad.
Cuando tú respondes y te conectas con ese mundo, empiezas a cambiar el mundo. Y es así como podemos entender, sé tú el cambio que propones para el mundo. Pero esto, Edgardo, tiene un problema, es que nosotros somos especialistas en explicar, Ah, en dar razones y explicaciones para todo. ah, Para todo tenemos la receta y la solución. Y nos ah. pasamos la vida explicándonos y explicándonos y rascamos la cabeza y nos explicamos. También somos activistas, nos gusta estar en movimiento, haciendo muchas cosas. Tal vez de los líos es que hemos estado tan activos toda la vida que de pronto la naturaleza nos obliga a quietarnos y eso nos pone en un problema porque la inercia de nuestra actividad, esa corriente, nos genera una gran inquietud adentro. Pero ahora no se trata de explicar para aplicar, eso no tiene sentido, es una locura. Se trata de que tú te impliques. Eso es lo más importante de la solución, ¿sí? Que el mundo sea contigo, que la naturaleza sea contigo, que esto no sea problema de los políticos o de los gobiernos o de los banqueros de ninguna manera. No es ir contra los otros, no tiene absolutamente ningún sentido. Además no tiene sentido porque en esta crisis se ha demostrado que mientras más grande era una empresa, mientras más fuerte era una multinacional, más dura va a ser la caída. Son gigantes con pies de barros porque no tienen raíces en la humanidad, en la naturaleza y el corazón, porque vivieron del consumismo y de la ilusión. Entonces, ¿para qué vamos a luchar contra nada? Eso se va a caer solito. Los corruptos se van a caer solitos. Perdóname la expresión, pero es que la mierda con toda esta corriente está saliendo a flote, nos estamos liberando desde el fondo. Entonces, ocúpate de ser tú, único, original, auténtico, rescata tu dignidad y conviértete implicándote en el cambio que quieres proponer para el mundo. Está clarísimo, clarísimo. Ojalá que te escuche mucha gente y que actúe, que experimente en sí mismo y sea un actor constructivo a la sociedad. Y en ese aspecto tú también hablas bastante y tiene que ver con el momento que es conectarse a nuestro propio silencio, que en el silencio también estamos llenos de respuestas y de preguntas también. Aprender a eso, ¿no? Aprender a conectarse con uno mismo. A ver, es claro que la vida es un ritmo, yo me digo, la vida es una danza. Cuando hay distopía, cuando no ocupamos nuestro lugar, cuando hay disritmia, cuando desordenamos nuestros ritmos, pues no lo sabíamos, pero es que se desordena el ritmo del corazón, no hay coherencia cardíaca, se desordena el ritmo del electroencefalograma, desaparecen las ondas alfa y empezamos en un estado hiperbeta, hiperexcitado y estamos en el oleaje de la superficie turbulenta de nuestro océano. Pero cuando nosotros echamos el ancla del silencio y nos sumergimos en nuestro océano interior, experimentamos la condición del ser y esa condición del ser es la corriente, es la fuerza serena, es una fuerza profunda y ordenante que vive en nuestro interior. Y allí que tenemos la pausa, pero la pausa es el estadio más activo de nuestra conciencia, ¿sí? Allí donde cesa la actividad externa, comienza la manifestación interior y profunda del ser en la pausa. Y allí se restablece nuestro ritmo. Cuando hay silencio y cuando hay pausa, se restablece el movimiento rítmico. Y cuando eso ocurre, cuando tú tienes paz, automáticamente surge una cosa maravillosa. Hay coherencia, hay un patrón de ordenamiento en tu corazón y esa coherencia cardíaca, por ser el campo magnético del corazón tan fuerte, 5.000 veces más intenso que el campo electromagnético del cerebro, es de lejos el campo magnético más fuerte. Automáticamente ese ritmo, como un gran péndulo, ordena todos los pequeños péndulos o ritmos de la vida y entonces hay coherencia rítmica y cuando hay coherencia rítmica tu campo físico danza con tu campo de energía armónicamente y tu campo de energía danza con tus emociones y la vida se reencanta
se vuelve una cosa apasionante. Y todo esto nutre y ordena tus pensamientos, y tus pensamientos se ordenan rítmicamente con el mundo de las ideas, y el mundo de las ideas es el mundo de los arquetipos, el mundo del inconsciente colectivo, el mundo de la mente universal, y desde allí te puedes sumergir si quieres en el vacío, en Rigpa, en la mente universal, en la sustancia luz. Digamos que todo este patrón de ordenamiento tiene un solo paso, que es un paso hacia adentro, no se consigue afuera. Y ese paso hacia adentro es el del silencio, el de la pausa. Y esto se demuestra de una manera muy sencilla. Si tú mides el consumo de energía en el cerebro, te das cuenta que cuando no hay ruido, cuando entras en la dimensión de la pausa y el silencio, se incrementa más del 50% el consumo de oxígeno en el lóbulo frontal, que biológicamente representa tu máxima conquista evolutiva. La diferencia tuya con la de las especies que te preceden es precisamente el volumen y el crecimiento maravilloso del lóbulo frontal. Así que estamos llenos de esperanza, tenemos la solución en nuestras manos. Y esa solución es muy simple. No cambies el mundo, cámbiate a ti mismo, porque cuando te cambias a ti mismo, estás cambiando el mundo. Es el mejor aporte que tú le puedes hacer al mundo, es que tú estés bien, que tú estés contento, que estés contenido dentro de ti mismo, que te serenes, que hagas el viaje al interior, que te encuentres con la infancia permanente, aquel que están haciendo siempre, segundo a segundo de ti, que no temas la muerte, porque la muerte está sucediendo instante a instante, y el nacimiento también, y entre los dos la vida como un borbotón que le da sentido a todo esto. Así es, tan simple que es y tanto que nos complicamos, ¿no? Con el tema de estar razonando, pensando. Muy, muy simple y muy, muy profundo. Y eso también nos da la posibilidad de aprender a escuchar a los otros, que es una gran limitante que tenemos hoy día los seres humanos, que no tenemos ninguna capacidad de escuchar al otro, y si el otro opina distinto, ya inmediatamente lo eliminamos de nuestras posibilidades de encuentro, ¿no? Es muy, muy bonito porque la pausa, el viaje al interior, no implica simplemente cerrar los ojos y casi que entrar en samadhi, ¿no? No es Claro. eso, ¿no? La pausa es escuchar, ¿sí? Cuando tú dejas de hablar, escuchas, ¿sí? Cuando tú dejas de oír que se oye afuera, escuchas adentro. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Quien reconoce la pausa y quien se interioriza resuena con el otro y descubre su necesidad. Y esa necesidad se descubre desde el corazón, o sea, que tú tienes pausa cuando regresas a tu centro, a tu corazón, y cuando estás allí en tu corazón, es tu corazón el que escucha, es tu cerebro posiblemente y tu oído el que oye, pero es tu corazón el que escucha. Cuando tú estás en tu corazón, es el corazón el que ve, uno mira con los ojos, uno ve con el corazón. Cuando tú estás en el corazón, descubres que sientes, uno toca con el tacto, uno acaricia con el corazón, siente con el corazón. Así que ahí encontramos este secreto. La gente a veces piensa que se tiene que ir a un retiro a los Himalayas o por allá volverse, irse a una caverna, en fin, nada de eso, a un ashram especial. Tú pudieras estar en silencio en medio del movimiento. A esto lo llamamos la quietud del movimiento, y la quietud del movimiento es la magia del presente, pero la magia del presente no es sino la oportunidad para que en ti nazca la presencia. Es la quinta esencia que vive en ti, instante a instante e instante a instante te renueva. Es el que escucha en ti, porque oyen los oídos, pero escucha el alma. Es el que ve en ti. La visión y la comprensión interior viene del observador, y el observador, el que comprende, el que le da sentido, porque contextualiza,
e integra lo externo y lo interno no separándolo. Ese es el alma, ese es el ser interior, o es Atman, pues bueno, según distintas tradiciones puede tener distintos nombres, pero de todas maneras es el ser de esa quinta esencia, de esa chispa de la espiritualidad o la divinidad que te conecta a toda la creación. Esa es la magia del silencio, pero eso no implica que tú no hables, habla desde el silencio. Esto no implica que no te muevas, ¿no? Porque entonces te vas a esclerosar, ¿no? No tiene, o que entres en posición de loto y que creas que la posición de loto te va a salvar, o que creas que es que hay que tener la correcta postura y que la correcta postura es la columna totalmente recta, ¿no? Es la correcta actitud, y esa correcta actitud es mental como emocional, como física, y esa correcta actitud es la que están haciendo del ser que tú eres, la que están haciendo del silencio. Ese silencio es lo que te permite llevar los sentidos al sentido, porque es que el sentido de los sentidos es el sentido, es la interiorización, es para poder observar el paisaje de la vida. Esto no está hecho de algo que yo veo con mis ojos, que yo escucho con mis oídos, que yo siento, presiento a través de mi tacto, que yo olfateo, que yo saboreo, sino que está hecho de algo que es íntegro, que comprende todo el espectro de todos los sentidos y que me lleva a la sabiduría, un sabio saber hacer desde el ser, e impide que yo me disocie, porque tenemos un gran problema, que nosotros disociamos el ser del hacer, dejamos el ser con todo su potencial por aquí y hacemos otras cosas, ¿no? Pero si tu ser se proyecta plenamente a tu hacer, ¿sí? Si tu pensar, tu sentir y tu actuar se involucran en presente, silenciosamente, sincrónicamente, entonces tú naces a algo maravilloso que es el acto puro. ¿Y qué es un acto puro? Es aquello que yo hago en lo que tengo involucrado todo mi sentir, todo mi pensar, todo mi ser. No hay una secuencia, no hay un antes y un después, sino que hay una perfecta sincronicidad. Eso, entrar en ese territorio de la pausa, que es la clave del ritmo, te lleva a algo muy especial, es la maestría de tu vida. Imagínate a Pablo Casals allá a sus 90 años, con sus ojitos cerrados, ¿sí? Y con sus dedos dando un concierto maravilloso. Él no tiene que pensar para mover los dedos, no tiene que sentir para luego pensar y para luego mover los dedos. Él es un acto puro, puro pensamiento, puro sentimiento, puro movimiento, como el gran cirujano que con sus dedos, su mente, su pensamiento, su experticia y su corazón está presente en cada uno de tus movimientos. Así que a eso lo llamamos la quietud del movimiento, y es muy bueno para Occidente, porque no se trata de refugiarnos, de retirarnos en la montaña, ¿no? Se trata de que tú eres el yogi que eres, que tú te integres contigo mismo, que tú reconozcas la integridad de tu ser en el supermercado, ¿sí? En el tráfico, en el mundo occidental, en la banca, allí donde tú estés, que sea tu presencia la que cualifique tus acciones y tus sentimientos. Bueno, eso lo que tú planteas es parte fundamental, siento yo, de la nueva conciencia, en términos de no vivir separados, que realmente la espiritualidad está en todo, no está en, tal como tú dices, en quedarse aislado en una montaña, sino en el acto diario, en todas las situaciones. Si realmente actuáramos así, yo creo que el mundo va a cambiar muy rápido. Si Muy conectáramos... rápido. Está cambiando muy rápido, Edgardo, muy rápido. Yo soy muy optimista. ¿El Sí. virus qué es? Es una enzima, es un gran catalizador del proceso de la evolución. Como íbamos, esto no iba a cambiar tal vez en miles de años, Sí. pero ahora hemos cambiado tan profundamente, en tan pocos días, porque realmente lo que estaba amenazada era la supervivencia misma de nuestra especie humana, que por fin estamos despertando algo maravilloso con la responsabilidad, que es la solidaridad, ¿no? Nunca antes vivimos tan en presente, tan en vivo y en directo
tan sincrónicamente lo que estaba ocurriendo en el África. Te confieso sinceramente que yo tenía un dolor del alma sabiendo que en África hay más de 25 millones de seres humanos con SIDA, que tenemos hambre la que tenemos, y obviamente que viene un virus devorador que acaba con el sistema inmune, y sin embargo, si tú miras la geopolítica del virus a nivel planetario, te encuentras que África es precisamente, tal vez por su carencia, de los continentes menos tocados. Y tú que estás en Chile, yo veo que en Chile hay más de 10.000 casos, que ha habido muchos casos, y sin embargo la mortalidad mínima, y si te vas a Argentina, la mortalidad mínima, y allí donde hubo responsabilidad, que es muy importante, de los gobernantes, donde se asumió con seriedad el virus, no desde el populismo del Superman de aquí o de allá, sino con responsabilidad. Tú miras la incidencia por millones de habitantes y la mortalidad y te encuentras como el sur ha sido muy respetado, se ha atenuado y como en el norte ha predominado. Bueno, esto nos lanza en otra cosa, que es que el virus también tiene una polaridad magnética y eso se relaciona con el norte y con el sur en el seno de la Tierra, que hay una polaridad obviamente que se relaciona con nuestra genealogía, con nuestra genética, con nuestro equipaje racial. Yo me pregunto por qué los alemanes han sido tan cuidadosamente respetados. Obviamente que son mucho más disciplinados que todos nosotros los latinos, pero no solo es eso, porque en España y en Italia pega tan duro, porque en Francia pega tan duro, que es un mundo latino, pero como cuando nos desplazamos a Alemania no pega. Sin embargo, si nos vamos a Inglaterra, ha sido catastrófico. Pero ¿qué ocurre en Inglaterra? Más del populismo, sí. El primer ministro inglés dice que no ha pasado nada y es el primero que es hospitalizado con el virus, y ahora digamos que si se ponen las pilas, lo decimos vulgarmente nosotros. Así que aquí hay muchas cosas que tienen que ver con la responsabilidad de los gobiernos, que tienen que ver obviamente con la organización de los sistemas de salud, pero que tiene que ver con nuestras modalidades de consumo, que tiene que ver con el síndrome metabólico y que tiene que ver con un componente geomagnético. ¿Es el norte o es el sur? Yo estos días me dediqué a analizar cuidadosamente las estadísticas, que me gusta mucho, y me encontré cómo sorprendentemente, con algunas excepciones como el Brasil, que dependen nuevamente de una conducta populista frente a todo esto, cómo se ha respetado el sur, cómo el impacto ha sido mucho menor en el sur que en el norte, y ya hoy sabemos que no es el componente climático precisamente. Y hay otra cosa muy interesante. En general, en los antiguos territorios de tuberculosis y de malaria, allí donde la gente fue vacunada para la tuberculosis, o donde la gente fue vacunada naturalmente porque tú estuvo expuesto a un ambiente de malaria, el virus no tiene la agresividad que en otros territorios. Entonces yo digo que por fin estos territorios de las, entre comillas, repúblicas bananeras para el norte, ¿sí? Es de la chikungunya y la malaria, por primera vez tal vez viene una pandemia que no crea tal catástrofe. Y esto también nos dice, en el norte una epidemia de chikungunya o de malaria no tenía ningún sentido, porque eso no toca el norte, entonces prácticamente se ignoraba y no existía. En este momento que ha tocado el sacrosanto territorio del norte, pues obviamente se prenden todas las alarmas, y con razón, no es una crítica, pero realmente el virus también está generando como una especie de nivelación en la geopolítica planetaria. Jorge, para ir terminando, también te quería hacer una pregunta respecto al, tú que trabajas con medicina energética, ¿cuál es el efecto que tiene el famoso 5G en nosotros, en los seres humanos? ¿Tiene un efecto tan complicado? No, el efecto es que el 5G no sabemos. Sí. No sabemos. Para mí es especulativo, realmente podemos decir una u otra cosa, pero no ha habido tiempo de saber. Cuando yo veo el 5G, que es grave, ¿no? La invasión de ondas electromagnéticas
está determinando un cambio en los niveles de serotonina, de dopamina. El ADN es una antena espiral que está captando radiaciones electromagnéticas. Mientras más alta sea la frecuencia, más penetrante es una radiación, y no pudiéramos decir que no tiene un efecto sobre la vida. Lo que es realmente cierto es que en este momento no sería responsable decir hace esto o hace aquello. Yo me digo, no es la tecnología. Cuando tú ves, Edgardo, cómo se puede utilizar la telefonía celular, cómo la utilizamos. Mira, esto es una maravilla que estemos hablando tú y yo, y que nos esté escuchando alguna gente de algunos países. Y eso es gracias a la tecnología. Yo no pudiera decir que esto es tóxico. Obviamente, un mal manejo de esto es tóxico. Peligrosas las motocicletas, decían. No, yo no he visto ninguna motocicleta que mate a nadie, que sea peligrosa. Los motociclistas sí. Peligrosos los automóviles, peligroso el láser, peligrosa la bomba atómica. La tecnología es muy peligrosa. No, es la ética al mando, es la forma como nosotros utilicemos la tecnología. Mira, en este momento se van a salvar tal vez centenares de miles de vidas gracias a que las aplicaciones nos van a permitir seguir el movimiento de las personas contagiadas y de su entorno para poder tener un manejo inteligente de la epidemia. Yo le doy la bienvenida a la robótica y a la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque nos va a dar libertad, porque va a liberar nuestro tiempo. El tiempo humano no es el tiempo para repetirse como un tornillo en una gran maquinaria. El tiempo humano es el tiempo para inventar, para crear, para dignificar la vida. Así que cuando a mí me hablan de la tecnología, yo digo, mire, el hombre es producto de la naturaleza y la tecnología es producto del hombre. La tecnología es una extensión de la naturaleza. Así que miremos la tecnología no como el demonio, miremosla de otra manera, porque entonces nos vamos a asociar entre los por y los contra, entre los anti tal cosa. Yo no soy anti nada, ¿no? Realmente debemos seguir el noble sendero del medio, encontrar que entre los opuestos siempre hay una complementariedad, y esa complementariedad es la que nos lleva a sintetizar una cultura como la que necesitamos, el cultivo de nuevas relaciones humanas y de nuevas relaciones del hombre con la naturaleza. Tienes toda la razón, toda la razón. Todo depende de cada uno. Y para ir cerrando, ¿por qué no le brindas a todas las personas una inspiración de lo que es el viaje a la realización, el viaje a la vida? Que tú siempre lo planteas también. A ver, somos reyes, somos príncipes, frecuentemente nos vestimos de harapos y nos convertimos, nos convertimos en un mendigo, nos confundimos con un mendigo. Lo que nos está ocurriendo es producto de la confusión. Confundimos el ser con el no ser, y toda esta situación es una invitación adentro a encontrarnos con nosotros, al ser. Es una invitación a encontrar, no solo psicológicamente, sino físicamente, nuestro centro, nuestro propio corazón. Es una invitación a encender de nuevo el fuego, a arder desde adentro, a generar una llama de amor viva, a convertirnos en chispas de una sola llama, en células de un solo cuerpo, a comprender este todo planetario, el cuerpo de la naturaleza del que somos parte, para asumir nuestro rol. Han ido ascendiendo niveles de conciencia que llamamos los reinos de la naturaleza y que se integran en la humanidad, que es el cuarto reino, pero la humanidad realmente es un puente entre el cielo y la tierra. Nos realizamos cuando conectamos el cuarto reino, el reino humano, con el quinto reino, que es el reino débico, es el reino del alma. Así que todo esto tiene un sentido. Realizarnos es convertirnos en el alma que realmente somos. Muchísimas gracias, querido Jorge. Yo creo que tú inspiras a muchísimas personas, muchas, que nos llena el corazón y nos da aliento para seguir aportando a esta humanidad que tanto lo necesita. Así que gracias nuevamente, y gracias a todas las amigas y amigos que nos están viendo y escuchando.